De inmediato damos pase a la entrevista con el doctor Luis Pampa. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud INS, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, bueno, básicamente para conocer, se habla mucho de las pruebas de descarte. Sabemos también de la preocupación de la ciudadanía en someterse a ellas. Vemos todos los días las grandes colas que se forman en los distintos puntos de vacunación y centros de descarte también ahora. Para precisar, ¿cuántas son, doctor? Porque antes había también la serológica, ahora está la PCR y la antígena. En este contexto epidemiológico actual, del aumento de casos en población y también estando en un país en donde la tasa de personas vacunadas es grande, ¿no? Ya tenemos más del 80% de personas con 2 dosis. Por supuesto que hay pruebas que me van a servir para detectar el virus. Y hay algunas pruebas que se han relegado, que ya no se deben utilizar, que son las pruebas serológicas. Ya no tienen utilidad en estos momentos porque podemos ver una positividad, ya sea por una vacuna o por una infección pasada. Entonces, las únicas que nos sirven en estos momentos son las pruebas antigénicas y las moleculares, ¿no? Eh, la utilización varía en dos grupos, ¿no? Tenemos en grupo sintomático. Una persona asintomática puede acceder a las dos pruebas, ya sea en el ámbito público o privado. Como ustedes saben, en estos momentos, ante la gran cantidad de casos, ¿no? Por supuesto que se están priorizando en poblaciones vulnerables, ¿no? Y en eso hay que incidir. ¿Qué personas no les debería faltar una prueba diagnóstica? Y esas personas son las personas que tengan factores de riesgo, que estén más de 65 años. ¿Por qué? Porque por sus comorbilidades, a pesar de tener una vacunación óptima, si bien es cierto, no son todas, pero un pequeño porcentaje se podrían hospitalizar y en ellos sí tienen que tener una prueba diagnóstica. Ujú. ¿No? Hay que priorizar siempre, ante toda pandemia, siempre los más vulnerables, ¿no? Bien, También, doctor. obviamente, es importante en los pacientes sintomáticos poder acceder a una prueba desde el día 1 de síntomas. Y tenemos esas dos pruebas para utilizar, obviamente Eso, pensando doctor, más en los precisamente permítame, por favor, un poco infecciones. para tener claro. Entonces, ya hemos identificado que solo son dos pruebas de descarte. La PCR, que es la molecular, y la otra que es la antígena o antigénica. Em, En personas sintomáticas. exacto. Pero, ¿en qué se diferencia una de la otra? La antigénica, obviamente, busca un antígeno viral este, y solamente busca una estructura, ¿no? Una porción del antígeno. Su sensibilidad en sintomáticos es adecuada, ¿no? En este contexto epidemiológico se puede aplicar, me va a servir en pacientes sintomáticos. La molecular me busca 3 partes del virus, ¿no? Cuando uno tiene toda la secuencia, solamente busca 3, pero también me hace el diagnóstico. La prueba molecular es la prueba de oro, es la prueba ideal y por eso en este contexto epidemiológico se está priorizando más en las poblaciones vulnerables la prueba molecular. Eh, Eso en sintomáticos, pero en asintomáticos sí hay que tener mucho cuidado porque la primera pregunta es, si yo no tengo síntomas, pero reconozco un contacto, ¿cuándo me la hago? ¿Cuándo me hago una prueba molecular o una prueba antigénica? Y ahí la siguiente respuesta es, depende del tiempo de contacto, ¿no? No significa que si yo tengo una exposición con una persona que luego me entero que es COVID positivo y tuve el contacto en la mañana y en la tarde me entero de su situación, no significa que yo vaya a hacerme una prueba en ese momento. ¿Por qué? Porque si me contagié, ¿no? Si no tuve cuidado con mi mascarilla, si no guardé distanciamiento de esa persona y me contagié, van a pasar algunos días, ¿no? Este periodo de incubación en el cual el virus se va a empezar a reproducir en el organismo de esta persona, ¿no? Ujú. Lo recomendable es entre el tercer a quinto día, en una persona que no tenga síntomas, puede acceder a una prueba. Y la prueba antigénica tiene poca utilidad en pacientes asintomáticos, ¿no? Eso también es importante recalcar. La prueba molecular me sirve más en pacientes asintomáticos, pero es racional sacarla a partir del quinto día del contacto si es que yo no tengo síntomas. Si yo ya hice síntomas días antes, ¿no?, del contacto, yo ya no soy asintomático, soy sintomático. Y en ese momento sí debo acceder a una prueba lo más temprano posible, ¿no? Entonces, pero siempre recalcando que, como ustedes han visto, la utilidad de las vacunas en este contexto notoriamente ha disminuido las hospitalizaciones, notoriamente ha disminuido los fallecidos. El año 2021 es muy diferente al año 2022 con la llegada de las vacunas, con la promoción de la tercera dosis actualmente.
El año pasado, en estas mismas fechas, la gente buscaba camas de hospitalización, buscaba balones de oxígeno. Eso ha disminuido y ese es el impacto y el beneficio de las vacunas. Pero en quienes aún siguen siendo mi población de riesgo, obviamente las personas con factores de riesgo, ¿no? Personas con diabetes, Ujú. de repente que no estén bien controlados, obviamente ellos sí se pueden complicar, y otras comorbilidades que son Bien. los factores de riesgo y también por la edad. Entonces, en ellos sí hay que tener un especial cuidado y en ellos no les debería faltar una prueba diagnóstica, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, Muchas personas, sí, disculpe, muchas personas hemos en las últimas semanas participado de las pruebas de descarte. Las que salen a la media hora, a los 10 minutos, esa es la prueba antigénica, ¿correcto? Que nos por supuesto, permite, la prueba así, antigénica es la prueba rápida, entre comillas, ¿no? Pero busca el antígeno, de 15 minutos a media hora, dependiendo del tipo de prueba, la casa comercial, ya están los resultados. La prueba molecular esa es para los que tienen demora, ¿no? síntomas también, ¿no? Ya podría detectar al Por cuarto o quinto supuesto, día, si ya tiene por síntomas, con la supuesto. antigénica ya sale, ¿no? La positividad. En ese contexto es importante aplicarse la prueba antigénica si yo tengo síntomas, mis resultados van a ser temprano y puedo aislarme de forma temprana. Entonces, y hay en todos los puntos COVID, tanto en establecimientos públicos como privados, hay pruebas antigénicas Bien. y esas son las recomendables utilizar en personas sintomáticas. Entonces, la PCR o la molecular es la que toma un poco más de horas en poder tener los resultados, un día, a veces hasta 2 días. Y esa tendría que aplicarse para las personas que no tienen síntomas, son los asintomáticos. Claro, en este contexto, obviamente se tiene que priorizar, porque como ustedes saben, Omicron, si bien es cierto, en el impacto, ya en personas vacunadas, tiene un poco impacto en su severidad, pero la transmisión ha sido muy alta, ¿no? Hay familias que probablemente se han infectado después de estas fiestas, por más que se les haya dado las recomendaciones y las indicaciones del distanciamiento y la burbuja social, pero igual, por supuesto, lo ideal es que dentro de ese grupo familiar se acceda a alguna prueba diagnóstica y si tuvieran síntomas, los familiares que tuvieran síntomas, una antigénica y o molecular si es que tuvieran algún factor de riesgo. Y si fueran asintomáticos, hay que tener en cuenta cuándo fue la exposición por el periodo de incubación. Pero a partir del quinto día ya podían acceder a una prueba. Pero obviamente en este contexto es importante priorizar siempre a las personas más vulnerables y a ellos no les debería faltar pruebas. Muy bien, doctor. Entonces, hay que recalcar en todo caso, las personas que acuden a los centros de descarte de coronavirus y vemos que forman su cola desde muy temprano, un poco, ¿quiénes sí deberían de repente ir con prioridad a someterse a esta prueba de descarte y quiénes de repente todavía tendrían que esperar unos días en casa para que no haya precisamente esta aglomeración y que finalmente también terminen contagiándose en la cola? Definitivamente los sintomáticos, ¿no? En los sintomáticos, en este contexto, es muy probable que sea COVID o algún otro virus respiratorio, pero necesito de la prueba. En los asintomáticos, aún está la duda. Si yo, sobre todo, usé mascarilla, guardé distanciamiento, por más que esté en contacto con una persona, si lo hice en un lugar ventilado con todos los protocolos, me queda la duda. Pero, por supuesto que el hecho de formar cola con personas sintomáticas también genera un factor de riesgo. Entonces, en ello se tiene que esperar, en ello se tiene que aguardar. Y los sintomáticos sí se tendrían que acceder a una prueba diagnóstica. Bien, doctor. A mí me informan, por ejemplo, un familiar, una amistad que ha dado positivo a COVID y yo he tenido contacto con esa persona. Yo también debo someterme a la prueba molecular para poder saber si he resultado contagiada o tengo que esperar este periodo de cuarentena. ¿Qué es lo que hacer? Porque uno de repente entra en preocupación, en temor, ¿no? Dice, ya, él le dieron positivo, el resultado positivo. Tuvo contacto con 1, con 2, con 3. ¿Desde cuándo se cuenta precisamente el día 1 para ver si ya sale la positividad o no? Okay. Probablemente, supongamos, ¿no?, que el contacto haya sido hace 2 días, yo tuve una reunión con esa persona, lo noté algo sintomático y pues yo no tuve las medidas de cuidado. Entonces, ese día de contacto, desde ahí se cuenta de 3 a 5 días, ¿no? Y después del quinto día, ya esta persona sería racional hacerle una prueba. Pero si es asintomático, aún queda la duda. ¿Por qué? Mucho más si yo guardé cuidado o tuve mascarilla y guardé distanciamiento. Entonces, en los asintomáticos, si bien es cierto, a partir del quinto día pueden acceder del contacto identificado de una persona positiva o sintomática, que luego yo me enteré que es positiva, a partir del quinto día pueden acceder a una prueba, pero no hay que buscarlo con mucha premura porque aún cabe la posibilidad
de que no me haya contagiado por los cuidados que guardé. Y no sería muy adecuado que esa persona se esté formando cola conjunto a pacientes sintomáticos. Por eso estas colas se tienen que priorizar a personas con factores de riesgo, se tienen que priorizar a personas sintomáticas y priorizar la utilización de pruebas antigénicas en sintomáticos para tener un resultado más rápido, ¿no? Y en personas con factores de riesgo, por supuesto que priorizar las pruebas moleculares también sería importante, pero también se pueden utilizar en ellos las pruebas antigénicas. Pero en todo sintomático no debe faltar una prueba, y en toda persona con factores de riesgo mucho más aún. En los asintomáticos aún se puede guardar un poco de tranquilidad, un poco de calma, mantener las mascarillas. Si se identifica un contacto en una casa, supongamos que yo visite a una persona y luego Ajá, estoy en en mi la casa casa, a ver. y me identifico contacto, tengo que tener mi mascarilla, tengo que guardar un semi-aislamiento, alejarme un poco de mis familiares, no voy a comer en casa sin mascarilla con los demás familiares, yo me aíslo de alguna forma relativamente hasta que pasen estos días, ¿no? Es también muy, muy importante la organización dentro de la casa, porque los contagios intradomiciliarios vienen cuando yo identifico un contacto, yo me hago una prueba, incluso a veces la prueba en los primeros días sale negativa porque está en el periodo de incubación, y luego yo no tengo cuidado, y luego yo como con mi familia en la misma mesa, me saco la mascarilla y empiezo a estornudar y lamentablemente los contagio. Entonces, una persona identificada, por más que no tenga síntomas, tiene que guardar un relativo distanciamiento de sus familiares, tiene que tener mascarilla, tiene que ventilar los ambientes en casa, tienen que cambiar las cosas una vez identificado un contacto, por más que estas personas no tengan síntomas. Si al quinto día estas personas pueden acceder a una prueba, sería espectacular y sería lo ideal. Pero siempre lo más importante es el aislamiento temprano y las medidas que en todo momento tiene que haber dentro del hogar. Muy bien, doctor. Entonces, para tener claro, así mi prueba salga negativa, tengo que esperar porque el periodo de incubación todavía es mucho más prolongado, ¿no? Porque puedo tener contacto con una persona, de repente ha quedado positivo, pero todavía no desarrolla el virus. Hay que esperar un poco. Por supuesto, al inicio de la pandemia el periodo de incubación era de 2 a 14 días. Hasta 14 días es un tiempo un poco más largo. Omicron ha disminuido un poco esto, pero sí sería muy racional del tercer al quinto día, sobre todo al quinto día, porque pues estas personas puedan acceder a una prueba, pero pues manteniendo los cuidados adecuados, si son asintomáticos. No es racional que estén formando cola, porque ahí mismo en esa cola se pueden contagiar si es que no se contagiaron. Entonces, la forma de acceder a estas personas tendría que ser un poco más pausada, más tranquila a partir del quinto día, pero en todo momento ambas poblaciones tienen que guardar todas las medidas de cuidado dentro del hogar y el uso de mascarilla. Cuando hay una persona infectada o sospechosa en casa, todos se tienen que poner mascarillas en los ambientes comunes como sala, comedor, ¿no? Eso es muy Así importante estén porque si no, vacunados, vamos a ¿no? enfermar. Sí, así estén vacunados, porque las vacunas nos contribuyen a disminuir la gravedad de la enfermedad y a que yo no me complique o me hospitalice. Eso está totalmente graficado, y la comparación entre 2021 y 2022 de hospitalizaciones y de mortalidad la reflejan. Esa es una realidad, pero siempre hay factores de riesgo, siempre hay a los pacientes con mayor edad que se podrían complicar por también las condiciones que ellos tienen. Igual todos nos tenemos que cuidar dentro del hogar cada vez que se identifica un caso sospechoso o contacto. Es muy importante la utilización de mascarilla, ventilación de los espacios y todas las medidas. Se ponen alerta a la casa, y eso es importante seguir reforzando a todos los peruanos. Bien, doctor, entonces la prueba molecular o la PCR, esto detecta, tiene mucha más sensibilidad de poder identificar rápidamente lo que significa el coronavirus, y la prueba antigénica, ¿no? Hay que esperar, o bueno, en todo caso sería para las personas ya con síntomas. Doctor, le quería consultarle también qué opinión le merece de que en algunos otros países se esté reduciendo el tiempo de cuarentena. Aquí en el país, bueno, aquí en el Perú son 14 días, ¿no? Cuando una persona entra a un estado de confinamiento, de cuarentena precisamente, o aislamiento, para ver el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué opina usted al respecto? Muy importante analizar esta información, ¿no? Probablemente en los próximos días ya van a salir nuevas directivas con respecto a ello, porque las indicaciones, si bien es cierto, las más importantes, ejemplo en vacunación, medidas de bioseguridad, mascarillas, son medulares en todos los países, pero mucho depende del contexto epidemiológico, mucho depende de la cantidad de vacunados en el país, mucho depende todos los países son diferentes. Entonces, en estos momentos en nuestro país, las autoridades están analizando esa directiva para poder modificarla a futuro, pero hasta el momento eso es lo que está reflejado en la resolución ministerial,
Y por supuesto que Omicron, si bien es cierto, ha disminuido un poco este periodo, es importante que nos sigamos cuidando, ¿no? Ya van a haber actualizaciones pronto. Algunos otros países tienen otra realidad distinta, tienen un contexto epidemiológico distinto. Muchos de ellos se vacunaron antes que en nuestro país, hay un mayor periodo de tiempo. Muchos de ellos ya están por otra dosis más, tienen más porcentaje de personas vacunadas con tercera dosis. Entonces, eso también es importante analizar. Pero en los próximos días seguro ya van a haber algunas actualizaciones Doctor, que son importantes y que se están revisando. doctor, y ya para cerrar con esto, algo muy breve, por favor, que tengamos tos, que tengamos de repente flujo nasal, dolor de cabeza, ¿es ya alerta de que podríamos estar contagiados o hay que esperar, como usted dice, unos 3, 4 días para ya someternos a la prueba? No, toda persona asintomática, con secreción nasal, con estornudos, con tos, con dolor de cabeza, malestar general, síntomas como si fueran un resfriado, es una persona sospechosa. Y una persona sospechosa es una persona sintomática que tiene que acudir o tiene que acceder a una prueba diagnóstica. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos